días, familia de la fe. Deseo que en este sábado te encuentres disfrutando de un día de descanso bien merecido después de toda la semana de estar corre que corre. Ah, Quiero seguir meditando en este tema de la paciencia, cómo crecer en paciencia. Y me gustaría también el continuar un poquito el pensamiento del día de ayer acerca de la intercesión. Y en este día quiero aumentar a la intercesión el orar pacientemente los unos por los otros. Como te había comentado un par de días anteriores en el ejemplo de el rey David, cuando se desespera y empieza a hacer un censo, empieza a hacer un conteo de los varones que estaban listos para ir a la guerra, y en lugar de confiar en Dios, pues pone sus ojos en cuántas tropas tiene, en cuántos hombres aptos para la guerra tiene, y entonces Dios se enoja con él. Te hablaba en ese día que cuando cometemos errores siendo líderes, entonces afectamos a quienes están debajo de nosotros. Bueno, si ese ha sido tu caso, te comento también todos hemos pecado y yo he podido ver cómo esto se cumple, de que cuando peco afecto a mis seres amados que están cerca. Y tristemente te comento, una vez que pecamos, bueno, ¿qué queda? No caer en lo que cayó Judas, ¿verdad? Que fue un error tras otro. Después de haber entregado a Cristo, comete otro error y se hunde en culpabilidad y va y se ahorca. No debemos de hacer eso. Si hemos cometido un error, entonces busquemos el ver qué dice la Biblia para reflexionar en ello. Y puedo aprender del rey David que después de cometer este error de contar al pueblo y de que vino el ángel de Jehová como castigo y empezó a matar a muchos del pueblo de Israel, el rey David reaccionó y se arrepintió. Entonces, si he sido impaciente, si he roto esa paciencia y he caído en pecado, entonces el arrepentimiento. Y en 2 de Samuel, que narra el mismo relato que habíamos leído en Primera de Crónicas, en 2 de Samuel 24-25 dice: allí construyó un altar al Señor, está hablando de David, y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Entonces, una vez que el rey David comete el error de confiar en las tropas, en los números y desesperarse, bueno, hace algo correcto, que es el arrepentirse. Tristemente, me ha tocado ver casos donde es error tras error, y después de cometer un error, como en el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Que comen del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran. Entonces, en lugar de que cuando Dios les pregunta, ¿comieron del fruto que les dije que no comiesen? En lugar de decir, sí, Señor, perdón, me arrepiento, se echan la culpa. Bueno, el hombre, como todo buen hombre, le echa la culpa a la mujer, y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Eh, Allí es donde Dios no puede tratar con nosotros. No importa si tu pecado es grande, si es pequeño. De hecho, cuando lo analizamos en la vida del rey David, si te das cuenta, este es otro pecado, aparte del que cometió con de adulterio, el pecado de adulterio que cometió con esta uh, se me olvidó el nombre de la mujer con la que cometió el pecado. Eh, Ahorita me acuerdo. Pero la cuestión Betsabé, ya ven, ya salió. Betsabé ahí andaba, pero no fluía. Que cometió con Betsabé, ese pecado junto con nada más esos dos pecados son enormes, no se comparan a los pecados que cometió el rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl fue desechado por pecados más pequeños, como ofrecer un holocausto. En lugar de esperar a Samuel, ofrece un holocausto él, Saúl, cuando él no era sacerdote, él no debía de ofrecer el holocausto. Sin embargo, la diferencia es que el rey David se sabía arrepentir y se arrepentía genuinamente y no lo volvía a hacer. Si comete pecados, el rey David los cometió por diferentes razones. Así que nos deja un ejemplo de que Dios nos puede perdonar, pero tenemos que aprender a arrepentirnos genuinamente y no volverlo a hacer. Así que deseo que dentro de este tema de la paciencia, si ya has cometido un error, pues entonces puedas
a enmendarlo, arrepintiéndote, y a la siguiente ser paciente y no dejar que el diablo venga a ofrecerte necesidades genuinas que puedes tener, pero a través de canales que son pecaminosos. Deseo que te haya sido de bendición esta semana y que Dios te bendiga. Te espero el día de mañana, si es que puedes, físicamente en el servicio de 9 a 10, y si no, te espero a través del internet en el servicio de las 10:30. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente sábado.